A lo largo de la historia hemos visto superestrellas de todos los estilos, desde los más poderosos hasta los más carismáticos, pero solo unos pocos han demostrado un dominio total en el arte de la lucha libre dentro del ring. Estos luchadores no solo han capturado la atención del público por su carisma, sino por su habilidad técnica, agilidad y capacidad para contar historias en cada movimiento. Dentro del cuadrilátero no todos los luchadores son iguales, así que vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 7 superestrellas más talentosas en el ring que alguna vez pisaron un cuadrilátero de WWE. Disclaimer, mi gente, son 7 superestrellas, pero pues ya saben, yo no tengo la verdad absoluta y pues netamente me estoy basando en la habilidad que estas superestrellas tienen o tenían en el ring. No estoy tomando en cuenta otros factores como micrófono o carisma. Y ya saben, si tienen una opinión distinta, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, habiendo aclarado esto, corre video. Puesto 7. Y en el puesto 7 tenemos al ganador de la encuesta que se realizó entre la comunidad. Muchas gracias por votar y el ganador fue Rey Mysterio. Rey Mysterio es uno de los luchadores más representativos del estilo de lucha libre en WWE, popularizando el uso de maniobras aéreas y ágiles en una compañía que históricamente estaba dominada por luchadores más grandes y estilo más físico. Su capacidad para volar por encima de las cuerdas, hacer movimientos acrobáticos y ejecutar maniobras complejas como el 619 lo convirtieron en todo un innovador dentro de WWE. Rey Mysterio ha tenido numerosos combates legendarios que muestran su habilidad. A continuación te menciono algunos de los mejores combates que destacan a lo largo de su carrera. Rey Mysterio contra Eddie Guerrero en WrestleMania 21. Este combate es un clásico, no solo por las habilidades técnicas de ambos luchadores, sino también por la química y la historia que tenían. Mysterio y Guerrero, siendo amigos cercanos y ex campeones en pareja, crearon un combate lleno de agilidad y movimiento constante. Su lucha se centró en la competencia amistosa, mostrando el respeto y la rivalidad entre los dos. Este combate es recordado como una muestra de lucha libre técnica en su máxima expresión. Rey Mysterio contra Kurt Angle y Randy Orton en WrestleMania 22. Esta triple amenaza por el campeonato mundial de pesos pesados en WrestleMania 22 es uno de los momentos más icónicos en la carrera de Rey Mysterio. Rey entró como el menos favorito en este combate frente a dos luchadores poderosos, Kurt Angle y Randy Orton, y a pesar de la desventaja, Rey logró la victoria al cubrir a Orton, obteniendo el campeonato en honor a su fallecido amigo Eddie Guerrero. Esta victoria marcó el punto culminante de su carrera y lo consolidó como una de las leyendas que es hoy en día. Rey Mysterio contra Shawn Michaels en Tribute en el 2005. Este combate entre dos de los mejores performers de la historia de WWE fue un choque de estilos. El High Flyer Rey Mysterio contra el tecnicismo clásico de Shawn Michaels. Aunque fue un combate de exhibición, la habilidad de ambos luchadores para contar una historia y entregar un espectáculo increíble en el ring lo ha hecho uno de los enfrentamientos más recordados de Rey Mysterio. La química entre ambos fue perfecta, brindando una lucha emocionante para los fanáticos. Puesto 6. Eddie Guerrero. Eddie Guerrero es ampliamente considerado uno de los luchadores más completos en la historia de WWE, gracias a esa combinación de técnica impecable, carisma inigualable y la capacidad para contar historias. Todo eso sumado a su gran talento en el ring. Y a lo largo de su carrera, Eddie Guerrero dejó un legado inolvidable con algunos combates excepcionales, tales como Eddie Guerrero contra Rey Mysterio en Halloween Havoc de WCW en el 97. Aunque este combate fue en WCW, es esencial mencionarlo, porque es considerado uno de los mejores en la carrera de Eddie y uno de los más legendarios de todos los tiempos, enfrentando a Rey Mysterio en un combate de máscara contra campeonato. Eddie y Rey ofrecieron una lucha llena de movimientos rápidos, innovadores y con gran química. Amigo, estamos hablando de que en esas épocas vendía solamente puro powerhouse y de pronto aparecieron Rey Mysterio, Eddie Guerrero a demostrarnos que la lucha libre es mucho más que músculos. Este combate ayudó a definir la división Cruiserweight y consolidó a Eddie como uno de los mejores performers técnicos y voladores de la empresa. Eddie Guerrero contra Brock Lesnar en No Way Out del 2004. Y este es quizás el combate más importante en la carrera de Eddie Guerrero, donde desafió a Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Y a pesar de no ser el favorito frente a Lesnar, Eddie utilizó su astucia, técnica y sobre todo habilidad para ganarse al público y finalmente llevarse la victoria. Lo que mucha gente
le dijo que él no podía lograr. Este combate fue histórico, no solo por el título, sino por la emotiva victoria de Eddie, que lo coronó campeón y fue uno de los momentos más emotivos en la historia, no solo en la carrera de Eddie, sino en la historia de WWE. Eddie Guerrero contra Kurt Angle en WrestleMania 20. En WrestleMania 20, Eddie defendió su campeonato de WWE contra Kurt Angle, en un combate que, amigo, destacó por el increíble trabajo técnico de ambos. La lucha fue un ejemplo perfecto de cómo Eddie combinaba su habilidad en el ring con su astucia. El final de combate, donde Eddie desata su bota para engañar a Angle y aplicar un roll-up para la victoria, es uno de los momentos más ingeniosos y recordados en la historia de WrestleMania. Y así te puedo mencionar más combates como el que tuvo contra Rey Mysterio por la custodia del ginecólogo del ring en SummerSlam del 2005, su lucha contra JBL en Judgment Day del 2004 y etc. Pero el video no va a quedar infinitamente largo, así que vamos con el puesto 5, Daniel Bryan. Daniel Bryan, o Bryan Danielson, es uno de los luchadores más respetados y queridos que ha tenido WWE, gracias a su increíble técnica en el ring y su gran carisma, pero sobre todo su conexión con el público. A lo largo de su carrera en WWE, Bryan ha sido parte de algunos combates épicos que han quedado marcados en la historia de la compañía. Daniel Bryan contra John Cena en SummerSlam del 2013. Este combate por el campeonato de WWE fue un gran hito en la carrera de Daniel Bryan, y pues a pesar de otra vez no llegar siendo el favorito contra Cena, Bryan demostró su capacidad técnica y su talento para imponerse a uno de los mayores nombres en la compañía. Amigo, el combate fue increíble desde el punto de vista técnico y Bryan logró lo imposible. Bryan logró derrotar a Cena con un running knee para ganar su primer campeonato de WWE. Sin embargo, su momento fue arruinado cuando Randy Orton canjeó su contrato de Money in the Bank tras un ataque de Triple H iniciando su feudo con la autoridad. Y asimismo vamos a otro combate, Daniel Bryan contra Triple H en WrestleMania 30. Este combate fue el primer gran enfrentamiento de la noche para Bryan en WrestleMania 30, donde tenía que vencer a Triple H para asegurar su lugar en el evento principal por el campeonato mundial de peso pesado de WWE. Este combate no solo fue técnicamente impresionante, sino que también tuvo una enorme importancia narrativa, ya que representó la lucha de Bryan contra la autoridad. O sea, toda la mierda que había soportado Bryan semana tras semana se resumía a ese combate. Bryan finalmente derrotó a Triple H, logrando una victoria monumental, lo que lo llevó al evento principal de la noche. Así que, damas y caballeros, siguiente combate de Daniel Bryan contra Randy Orton y contra Batista, main event de WrestleMania 30. El evento principal de WrestleMania 30 es sin duda uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Daniel Bryan, sino el más importante de todos. En una lucha de triple amenaza contra Randy Orton y Batista por el campeonato mundial de peso pesado, Bryan, luchando contra todas las probabilidades, finalmente sometió a Batista con su famoso Yes Lock para ganar el título. Este fue el clímax de su lucha contra la autoridad y la reivindicación del Yes Movement, con una de las ovaciones más grandes en la historia de WrestleMania. Amigo, yo no puedo creer que hayan pasado 10 años desde eso y tampoco puedo creer que no te hayas suscrito al canal. Dale, amigo, vamos a alcanzar la meta de llegar a los 10.000 seguidores a fin de año para hacer el sorteo épico que vengo anunciando. Así que ya sabes, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte. Ahora sí, seguimos. Puesto 4, Bret the Hitman Hart. Bret Hart es considerado uno de los mejores luchadores técnicos en toda la historia de lucha libre profesional. A lo largo de su carrera en WWE, Bret Hart protagonizó una serie de combates legendarios que mostraron su habilidad técnica para contar historias en el ring y su maestría técnica. Y aquí van algunos de los mejores combates que nos dejó el maestro Bret Hart en WWE. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13. Y este es uno de los combates más icónicos en la carrera de Bret Hart, enfrentándose a Stone Cold Steve Austin en una submission match. Ambos luchadores dieron una de las actuaciones más memorables en la historia de WWE. La lucha fue intensa, física y emocional, culminando con una imagen icónica donde Stone Cold Steve Austin desmayándose en un charco de su propia sangre, mientras Hart lo tenía con el Sharpshooter. Amigo, fue simplemente increíble. El combate fue tan crucial por el doble cambio de personajes, con Bret Hart volviéndose heel y Stone Cold Steve Austin ganando la simpatía del público como babyface. Y por eso, por mucho más que eso, es considerado uno de los mejores combates en toda la historia de WrestleMania.
WrestleMania. Bret Hart contra Owen Hart en WrestleMania 10. Este combate entre los hermanos Hart es una obra maestra del wrestling técnico. Bret y Owen contaron una historia increíble de rivalidad fraternal, con ambos luchadores mostrando su impecable técnica y psicología en el ring. La química entre los dos fue perfecta y Owens sorprendió al mundo al derrotar a su hermano mayor en una lucha de apertura que sigue siendo una de las más celebradas en la historia de WrestleMania. Este combate ayudó a que Owen Hart se consolide como una estrella y Bret empezó a destacar como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Bret Hart contra Shawn Michaels, WrestleMania 12. El tan famoso Iron Match de 60 minutos entre Bret Hart y Shawn Michaels en WrestleMania 12 fue un clásico absoluto. El combate que se fue a tiempo extra, amigo, después de que ninguno de los dos lograra una caída en los 60 minutos reglamentarios. Este combate es conocido por su calidad técnica y la resistencia física que ambos demostraron. Amigo, el combate fue increíble y Michaels finalmente ganó el campeonato de WWE, pero la actuación de Bret Hart fue fundamental para el éxito del combate. Este enfrentamiento es una muestra del alto nivel de ambos luchadores y es recordado como uno de los mejores combates de WrestleMania. The Hitman siempre fue garantía de calidad en el ring. Estos combates son solo una muestra de su increíble carrera y por qué sigue siendo una de las figuras más respetadas en la historia de la lucha libre profesional. Puesto 3. AJ Styles. Styles ha sido una de las superestrellas más consistentes y emocionantes en WWE desde su debut en 2016. Con su combinación de habilidad técnica, agilidad y capacidad para contar historias en el ring, ha protagonizado varios combates memorables en su carrera, pero estos para mí son los mejores que ha tenido en WWE. AJ Styles contra Roman Reigns, Extreme Rules de 2016, traficando rimas. Poco después de su llegada a WWE, Styles tuvo una rivalidad intensa con Roman Reigns. En Extreme Rules de 2016, los dos se enfrentaron en una lucha increíble por el campeonato mundial de WWE. El combate fue intenso y lleno de acción, con ambos luchadores mostrando sus habilidades físicas y técnicas. Y aunque Styles no ganó el título, el combate lo consolidó como una de las principales estrellas del roster, y su capacidad para sacar lo mejor de Reigns fue muy elogiada, incluso por el hater más acérrimo de Roman Reigns en esa época. Tiene que admitir que Styles logró sacarle un combate digno a Roman Reigns. AJ Styles contra John Cena, SummerSlam del 2016. Este combate es probablemente el más icónico de la carrera de Styles en WWE. Y es que enfrentarse a John Cena, el rostro de la compañía por muchos años, fue un hito importante para Styles, que había llegado a WWE como un luchador independiente. Amigo, estábamos hablando de que la cara de TNA estaba enfrentando a la cara de WWE. Styles y Cena ofrecieron un combate épico lleno de acción, con Styles sorprendiendo al mundo al derrotar a Cena de manera limpia en el centro del ring. Este combate ayudó a consolidar a Styles como una de las superestrellas más importantes de WWE en esa época. AJ Styles contra John Cena, Royal Rumble 2017. Y este es otro clásico entre AJ Styles y John Cena, donde Styles defendía su campeonato de WWE en Royal Rumble de 2017. El combate fue una verdadera obra maestra, con ambos luchadores intercambiando movimientos poderosos y falsos finales que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos. Cena finalmente se llevó la victoria y empató el récord de Ric Flair con 16 títulos mundiales, pero Styles fue elogiado por su actuación y por ayudar a Cena a entregar uno de los mejores combates de su carrera, si es que no es el mejor. AJ Styles contra Finn Balor en TLC de 2017. Este combate entre AJ Styles y Finn Balor en TLC de 2017 fue un sueño para los fanáticos de la lucha libre independiente, ya que ambos habían sido líderes del famoso stable Ballet Club en New Japan Pro Wrestling. Aunque el combate se armó a última hora debido a una lesión de Bray Wyatt, Styles y Balor ofrecieron un verdadero espectáculo. Era un ritmo rápido, movimientos espectaculares y una gran técnica. El combate fue aclamado por los fanáticos y Balor finalmente ganó. Después de la lucha, ambos se mostraron respeto mutuo con el clásico gesto Too Sweet. Y me gustaría mencionar también luchas como, por ejemplo, AJ Styles contra Shane McMahon en WrestleMania 33 y la lucha que tuvo contra Brock Lesnar en Survivor Series. Pero amigo, el video no va a seguir quedando infinito, así que vamos a dejarlo para después. Puesto 2. Kurt Angle. Angle es uno
uno de los luchadores más completos que ha pisado un ring de WWE, con su experiencia como medallista olímpico de lucha libre y su increíble capacidad para adaptarse a la lucha profesional. Angle se destacó por su habilidad técnica, su intensidad y su carisma tanto como face y como heel. Además, lo más importante es que Kurt Angle luchó más del 80% de su carrera lesionado. Acá te dejo algunos de los mejores combates de Angle. Kurt Angle contra Shawn Michaels en WrestleMania 21, y este es considerado por muchos como uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania. Kurt Angle y Shawn Michaels, dos de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos, se enfrentaron en un combate que fue una verdadera obra maestra de narración, técnica y drama. Angle finalmente ganó el combate al hacer que Michael se rindiera con un ankle lock, pero ambos recibieron aplausos por su increíble actuación. Este enfrentamiento sigue siendo considerado un clásico de WrestleMania y uno de los mejores combates de la carrera de Angle. Me atrevo a decir que es uno de los mejores de la historia y no entiendo cómo este combate no tiene 5 estrellas por Dave Meltzer. Dios mío. Bueno, seguimos. Kurt Angle contra Brock Lesnar en WrestleMania 19. Este combate por el campeonato de WWE en WrestleMania 19 fue el final de la rivalidad entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Ambos eran luchadores con antecedentes en lucha amateur, lo que llevó a un combate técnicamente impresionante. Y a pesar de que Angle estaba luchando con una lesión grave en el cuello, ofreció una actuación fenomenal. Lesnar ganó el combate tras un malogrado Shooting Star Press y un F5, pero la lucha es recordada también por su intensidad y la capacidad de Angle para entregar un clásico a pesar de sus problemas físicos. Kurt Angle contra Rey Mysterio en SummerSlam del 2002. El combate de apertura de SummerSlam 2002 entre Kurt Angle y Rey Mysterio es recordado por ser un enfrentamiento emocionante de corta duración pero con una increíble acción, y a pesar de la diferencia de tamaño, Mysterio logró mantenerse a la par de Angle y ambos luchadores ofrecieron un combate rápido y lleno de maniobras espectaculares. Angle finalmente ganó al hacer que Mysterio se rindiera con el ankle lock, pero este combate mostró la versatilidad de ambos para adaptarse a sus oponentes y diferentes estilos. Simplemente un maestro Kurt Angle. Y antes de ir con el primer lugar, me gustaría hacer unas cuantas menciones, como por ejemplo William Regal, que estuve a nada de ponerlo en el top, pero pues esa elección preferí dársela a ustedes. Y ustedes eligieron a Rey Mysterio. También toca reconocer a Rob Van Dam, que le hizo un video el cual puedes ver cuando termines de ver este. Y también a superestrellas como Chris Jericho, Edge y el mismo Seth Rollins, que han sido sinónimo de calidad en el ring. Ahora sí, damas y caballeros, vamos con el primer lugar, el GOAT en el ring, posiblemente la superestrella más completa que ha existido, pero ojo, que solamente estamos hablando de habilidad en el ring, aunque a él le sobra y le basta con eso. Puesto número 1, damas y caballeros, The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ay, hijo de puchis, ¿cómo empiezo a hablar de Shawn Michaels? Pues es apodado Mr. WrestleMania. Amigo, imagínate lo crack que debe ser para que te digan así. Y es considerado uno de los mejores luchadores en la historia de WWE. Michaels ha sido parte de los combates más icónicos de WWE y hay mucho material de eso, pero te voy a nombrar mis luchas favoritas para que el video no se haga eterno. Shawn Michaels contra Razor Ramon en WrestleMania 10. El ladder match entre Shawn Michaels y Razor Ramon en WrestleMania 10 es otro clásico que revolucionó la lucha a escaleras en WWE. Ambos lucharon por el campeonato intercontinental y aunque Michaels perdió el combate, su actuación fue extraordinaria, especialmente por la forma en que utilizó la escalera como un arma en el combate. Esta lucha fue innovadora para su época y es ampliamente considerada como una de las mejores luchas de escalera de todos los tiempos. Shawn Michaels contra Triple H en SummerSlam del 2002. Amigo, SummerSlam del 2002 está infravaloradísimo, probablemente sea el mejor SummerSlam que he visto en mi vida. Bueno, después de 4 años de ausencia debido a una lesión en la espalda, Shawn Michaels hizo su regreso en SummerSlam del 2002 para tener una lucha callejera contra su antiguo mejor amigo Triple H. Este combate fue brutal y emocionante, con ambos luchadores ofreciendo una increíble actuación. Michaels ganó la lucha, lo que fue un momento emotivo y significativo en su carrera, marcando su regreso a tiempo completo en WWE. Este enfrentamiento no solamente fue violento, sino que también contó una historia profunda de traición y venganza, y sería el inicio de tremenda rivalidad entre ambos. Shawn Michaels contra Triple H en Armageddon del 2002. El tan recordado 3 Stages of Hell match entre Shawn Michaels y Triple H en Armageddon del 2002 fue uno de
los combates más brutales de todas las carreras de todos los tiempos de... Perdón, me dejé llevar. Este enfrentamiento incluyó 3 diferentes tipos de combate: una lucha normal, una lucha en jaula y un Street Fight Match. Y aunque Michaels perdió ante Triple H, el combate fue una verdadera guerra que mostró la increíble resistencia y la capacidad de ambos luchadores para partirse la madre en el ring a través de la violencia y la psicología. No, es que amigo, Shawn Michaels contra el Undertaker en WrestleMania 25. Este combate es frecuentemente mencionado como uno de los mejores de todos los tiempos, no solo en la carrera de Shawn Michaels, sino en la historia de WWE. Ambos luchadores, ya veteranos, ofrecieron un épico combate lleno de drama, acción y sobre todo suspenso. La lucha fue una mezcla de momentos emocionantes y falsos finales que nos hicieron estar a todos con el corazón en la mano. El Undertaker ganó tras aplicar una Tombstone Pile Driver, pero Michaels ese día se llevó el respeto de todos. Shawn Michaels contra el Undertaker en WrestleMania 26. Y este combate fue la revancha del legendario enfrentamiento en WrestleMania 25. Fue igualmente épico. En WrestleMania 26, Shawn Michaels puso en juego su carrera contra la racha invicta del Undertaker. El combate fue intenso y emocional, con Michaels luchando con todo su corazón para prolongar su carrera, pero finalmente no pudo hacer nada contra el Undertaker. Después de este combate, Michaels se retiró de la lucha libre profesional y fue considerado uno de los mejores retiros para el mejor luchador de la historia de WWE. Shawn Michaels ha sido parte de algunos de los combates más memorables y emocionantes en la historia de WWE y sobre todo de su evento más importante, WrestleMania. Hablar de Shawn Michaels es sinónimo de calidad, garantía en el ring y sobre todo amor por este deporte, entretenimiento. Y hasta acá el video de hoy. Gente, este video lo había empezado hace algunos días, no lo había terminado porque pues tuve un bajón y de hecho no sabía cuándo lo iba a terminar o si hacerlo algo más corto y han sido días complicados. Sin embargo, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado el día de ayer. Les juro que fue un día re duro. De hecho, también estoy un poco mal. No sé si notaron mi voz que está un poco rara. Pero pues toca levantarse y continuar y seguir. Y gracias por su aguante. En serio, ese fue el motivo por el cual pude terminar este video. Son una comunidad re increíble. Les prometo, y también al Noah del futuro, que vamos a estar bien. En un futuro nos reiremos de esto. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Tras muchas cosas, una depresión pasé. Sí. Caí, me levanté, volví con nivel. Sí. Hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer.